Chicos, comienzan los segundos partidos de la Eurocopa. Eurocopa. ¿No lo entendéis o qué? Madre mía, qué poca chispa tenéis. Miércoles 19 de junio, bienvenidos un día más a mi canal. ¿Visteis el golazo de Arda Güler? Yo lo vi en directo y fue una auténtica pasada, menudo golazo. Tenemos jugador turco para tiempo, ¿eh? Ancelotti, si estás viendo este vídeo, ya sabes, te recomiendo que este año le saques mucho más, pero mucho más no, que ya sea titular. Es que claro, ¿dónde le metes ahora? Es que tenemos muchos jugadores, muy buenos me refiero. Arda Güler, Enric, Bellingham, Vinicius, Valverde, Militao, Tchouaméni, Mbappé, Brahim, Camavinga, Rodrigo. El futuro está asegurado. Bueno, llegamos al estadio Santiago Bernabéu. Ahí vemos ya unas máquinas, las pilotadoras, asomándose en esta introducción del vídeo de hoy. Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Ponte cómodo, que vienen curvas, ¿eh? Empezamos. Ahí, por cierto, súper obligatorio, como esta señal, dale al like. Y ya si te encuentras con ganas de darle un poquito más para allá, nada, unos milímetros al botón de suscribirte, pues mucho mejor. Vamos, 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 que despegamos. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos, ojo a los autobuses, que llevan las banderas de España, animando a la selección española, mira. Ole, ole, viva España, eso es, venga. Bienvenidos un día más a mi canal, estamos aquí de nuevo en el estadio Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 19 de junio del 2024 y hablando de España, vuelve a jugar, pero mañana, hoy no, mañana, venga. Dale al like y suscríbete, que comenzamos. Algún día tengo que bajar la intensidad de la introducción porque es muy cansada, Joder, es que me agoto súper rápido. Bueno, venga, comenzamos. Por cierto, tengo noticias nuevas que luego veremos y comentaremos cuando accedamos al interior. Así que no te vayas muy lejos porque es muy interesante. Es sobre el ruido. Uy, el ruido de los conciertos. Venga, ¿qué más podemos ver? Me encanta, Es que tiene además que un color muy bonito. Ese rojo amarillo es la mejor esencia que te puedas encontrar en esta vida. Por cierto, tenemos agentes de movilidad justo en esta zona para dirigir el tráfico. ¿Qué estará pasando? Tampoco hay tanto tráfico. Bueno, sí hay tráfico, Bueno, venga, comenzamos. Esquina de la Torre B. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Yo también estoy bien, la verdad. Han bajado un poquito las temperaturas, pero se agradece porque teníamos ya 30 y pico grados aquí en la capital y pues prácticamente no podías estar en la calle, así que menos mal. Ayer por la tarde llovió aquí en Madrid, así que se agradece que haya bajado un poquito la temperatura. Hoy vengo con pantalones largos y camiseta corta para que me sea más cómoda la estancia dando la vuelta y accediendo al interior. Ah, claro, han puesto los agentes de movilidad porque no va el semáforo. A ver, claro, no va el semáforo, estarán manipulando la electricidad, los cables de electricidad de esta zona. Ya sabéis que han estado creando diferentes socavones y en alguna zona pues habrán tenido que cortar porque haya trabajadores pues en ese lugar operando para que no les pase nada y por supuesto pues salvar su seguridad. Vamos a seguir avanzando. De momento, como podéis ver, no han empezado a colocar los soportes para aguantar el peso del escudo y de las letras del estadio Santiago Bernabéu. En este caso pondrá Bernabéu solamente. Tampoco han empezado a colocar las luces, como muchos preguntáis, muchos decís, muchos queréis saber. Aquí podéis ver todos estos trabajos, aprovechando que está la puerta abierta. Por supuesto, también siguen todos estos trabajos que están ejecutando en Castellana, todos estos trabajos del futuro parking, también de ese metro que va a llegar aquí al estadio Santiago Bernabéu, que directamente también irá al aeropuerto para que no tengas que desplazarte a ningún hotel directamente, ya todo directo. Pero sobre todo los trabajos del futuro parking que vemos todos los días en esta zona, en el lateral oeste del estadio Santiago Bernabéu. Hoy tenemos cola, Hoy tenemos una fila de hormigoneras. Están hormigonando, no sé en qué lugar exactamente. Mira, ahí es donde están hormigonando.
debe ser que ya han terminado todos esos trabajos correspondientes a esa zona y están en estos precisos instantes hormigonando. Por cierto, sale el sol y no veas cómo pica, ¿eh? Madre mía, qué calor ahora. Me arrepiento de haber venido en largos. Ahí tenemos la pilotadora, una de ellas. Sigue trabajando, en este caso en la parte más cercana a la torre B. Vamos a echar un vistazo también a las pantallas. Pantallas completamente apagadas en el día de hoy también en la zona de Castellana, en el lateral oeste. Y nada más que decir de este lugar. Esto ya lo conocemos, lo hemos visto diariamente. Y nada, pues vamos a echar un vistazo, vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda y seguimos avanzando, ¿vale? Venga, vamos para allá. Aquí es la famosa zona, esta zona donde vimos ese escape de gas. Por supuesto que no fue aposta, para todas esas personas que piensan que fue aposta. Ahí podéis ver cómo han tapado con esa tierra. Y hoy tenemos un poquito de movimiento en este lugar. Han colocado esa excavadora. Vamos a acercarnos a ver qué están haciendo. Parece que están recogiendo y metiendo material en sacos. A ver. Desde aquí no se ve bien. Seguimos avanzando. Ah, y es que han excavado, han picado en este lugar, parece. Han picado en este lugar. ¡Ahí va! Que viene, que viene. Se ha despertado la fiera. Ojo que viene, ¿eh? Va a empezar a picar en 3. No. Se ha quedado ahí parado. Bueno, ahí. Bueno, pues reanuda los trabajos en este lugar, justo en la zona exacta, en el kilómetro 0, en el epicentro de ese accidente que tuvimos aquí. Bueno, incidente más bien, de ese escape de gas. Seguimos, continuamos, no paramos. Imponente fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 19 de junio del 2024. Seguimos avanzando, dejando atrás la parte sur de la zona de Castellana. Ahí al fondo vemos cómo siguen preparando todo el material para meterlo en toda esta superficie y luego hormigonar, como hemos visto también en ese lugar ya más cercano a la torre B. Ojalá poder estar justo detrás de esas vallas para mostraros mucho mejor lo que va sucediendo en ese lugar, pero es que es imposible, es inviable, no puedo, tengo prohibido saltarme esas vallas in the night, así que bueno, pues el día que podamos pasar por esa zona, pues obviamente lo grabaré para que estemos al tanto todos de lo que va ocurriendo con estos trabajos del futuro parking, que desde aquí, como digo, no es visible, no está visible al ojo del espectador, sí para los obreros. Así que nada, de momento pues vamos comentando lo que vamos viendo. Así que seguimos avanzando, vamos al fondo norte. ¡Qué bonita la fachada! Mañana haremos un reaccionando aquí en el canal al España-Italia, por cierto, de la mano de Food Locker, que nos invita a una de las nuevas tiendas que abre en Madrid. Así que bueno, pues si quieres ver la reacción aquí en el canal, suscríbete y estate atento porque va a ser muy interesante, va a ser muy, pero que muy bonita la reacción, me refiero. Bueno, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, bienvenidos, bienvenidas al fondo norte y Rafael Salgado del Estadio Santiago Bernabéu, donde ya sabéis que tenemos mucha, pero que mucha actividad. Volvemos a ver a pedazo de cracks con piruletas in the night en la mano, dumper para allá, para acá, movimiento de tierras, colocación de losas de granito. Y aprovechamos para ver desde este lugar, que ya vimos ayer cómo habían despejado toda esta zona de las vallas. Mira, ole, cómo va con el dedo ahí, es un crack moviendo los Samper. Bueno, ahí podéis ver, en el día de ayer vimos cómo despejaban toda esta zona de las vallas. Y nada, ayer la verdad es que no vimos mucho movimiento de colocación de losas de granito. Lo que sí vimos es colocación de adoquines en la parte más cercana a la torre D. De todas formas,
nos iremos acercando pasito a pasito, suave, suavecito, como diría Luis Fonsi, para ver todo lo que está sucediendo en la zona. A ver, vamos a saltarnos la ley de Newton, que no sé cuál es realmente, pero bueno, yo lo digo para quedar bien. Toda esta parte de aquí, todo este lugar, toda esta superficie, aún faltan por colocar las losas de granito, que como veis, se han quedado estancados hasta la puerta 25. Y a partir de ahí, pues, seguirán de forma progresiva y muy bien ordenada hacia la torre C. Ahí están preparando el terreno con esa excavadora, eliminando todo ese escombro, y ya luego posteriormente, pues, lo que ya conocéis. Pero mirad cómo está quedando, ¿eh? Bueno, vamos a esperar a que pase la furgoneta. Pero mirad qué bonito el suelo, ¿eh? Qué auténtica pasada. ¿Ves? Esta es la típica frase que suelo decir yo, es que cuando quieres, puedes. Y a esto me refiero, que cuando le pones un poquito de empeño, ya avanzas en todos esos trabajos. Ahí lo podéis ver, cómo han avanzado en estas últimas semanas un montón, porque vemos un montón de movimiento de trabajadores operando en la zona. De la mano también del restaurante José Luis, pues nos ayudamos a subirnos a este montículo para ver todos esos trabajos desde este lugar, mirando cómo siguen colocando los diferentes adoquines en ya esta parte central. Mirad cómo van avanzando, siguen avanzando, por supuesto. Es que eso parece un Tetris, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es un Tetris? Pues a eso están jugando los pedazos de cracks aquí en Rafael Salgado. Tenemos otra hormigonera que viene al lugar de los hechos. Ahí lo tenéis. Para hormigonar, pues me imagino que alguna de las zonas de aquí. Ahí, en cuanto pase la hormigonera, proyectaremos más a fondo el zoom, porque en esa parte mirad cómo van colocando todos esos adoquines, diminutos y pequeños adoquines, para completar todos esos huecos después de haber colocado esas losas de granito. Minuciosamente, un trabajo tedioso, pero la verdad que muy gratificante, porque luego vemos el resultado final y dices, madre mía, qué bonito queda y qué bien que lo he hecho, ¿eh? Y luego un agua negra para el pecho. Ayer los vimos en esta zona y han ido avanzando hacia la torre D. Aquí no lo podemos ver porque tenemos ese grupo electrógeno, pero qué auténtica pasada, ¿eh? Qué bonito, qué bonita le están dejando la acera a los vecinos de las zonas colindantes, ¿eh? Para que luego encima se quejen. De verdad es que no lo entiendo. Bueno, vamos a echar un vistazo desde la parte más cercana a la torre D, que desde ahí lo vamos a ver muy, pero que muy bien. Seguimos, no paramos. Como podéis observar, las pantallas también están completamente apagadas. No están realizando pruebas en esta zona del estadio. Madre mía, que va con la puerta abierta. Que va con la puerta abierta. Le han tocado el claxon y todo. Madre mía, que va con la puerta abierta. Qué peligro. Menos mal que le han avisado los compañeros aquí y la están cerrando ya. Es que a lo mejor está rota, ¿eh? Y encima está parando el tráfico y todo. Madre mía, qué peligro. Vale, problema solucionado. Problema solucionado. Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo, vamos a ver cuando arranque si se mueven las puertas o no. Vale, problema solucionado. Bien, bien, bien. Los españoles también servimos para algo. Venga, seguimos avanzando. Han ido tapando. Vamos a verlo desde aquí mejor. Han ido tapando toda esa zanja. Ahí lo podéis ver. Primeramente con los pisones de gasolina. Esto de aquí, la rana como llaman ellos, compactando toda esa tierra. Ahí lo tenéis al fondo. Después de haber colocado todos los conductos correspondientes. Y mirad los trabajadores que tenemos en la zona, ¿eh? Qué auténtica pasada. Es por eso que vemos avances todos los días.
Es por eso que vemos avances. La verdad es que pues echaba de menos movimiento en la zona. Y ya por fin se han puesto las pilas para seguir con los trabajos de adecuación de estas superficies de Rafael Salgado. Mirad hasta dónde llegan las losas de granito, hasta este lugar, pero hasta que no acaben de tapar con la tierra todas esas zanjas, pues obviamente no podrán continuar con todos esos trabajos. Qué auténtica pasada, ¿eh? Venga, seguimos avanzando, dejamos atrás el fondo norte y llegamos al lateral este. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Bueno, como veis, pues las pantallas las tenemos completamente apagadas. Tampoco están realizando pruebas y ajustes en este lugar. Ayer tuvimos un evento. Hoy no sé si sigue el evento, pero han quitado la lona de bienvenida para el evento de ayer. Y nada, aquí pues lo mismo de siempre, viendo pues las pantallas encendidas arriba, en este caso la gigantesca que pone tienda oficial Bernabéu, y las demás, justo las que están en la parte inferior, pues están completamente apagadas. Ayer estaban encendidas y hoy sin embargo están completamente apagadas. Así que bueno, vamos a seguir la preciosa fachada este, la barrigota, como siempre hemos llamado aquí en el canal, del lateral este. Familia de Milán, fans números 1 del canal, 1, 2 y 3. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Y nada más. ¡Nada más! Gracias. Gracias a ti. Qué guay, qué guay es ver siempre a gente que te ve todos los días, porque lo ha dicho, y dice que lo primero que hace todos los días es verme, a ver qué ha pasado en las obras o a ver qué tipo de contenido subo. El mío y el de Maribel, que también la estaban buscando, pero hoy no creo que venga. Joder, la verdad que qué gusto, ¿eh? Ves esas caras con ese esplendor tan bonito, esa alegría que desprenden, y es que es... dices, ¿pero qué estoy haciendo yo para que estas personas vengan a mí así? Bueno, pues algo bueno parece que estoy haciendo. De verdad que muchas gracias, y a todas esas personas que no pueden venir por aquí, pues obviamente, y sigan este canal con mucha asiduidad, mucha regularidad, pues de verdad que muchas, pero que muchas gracias. Abrazos para todos vosotros. Bueno, pues aquí vamos llegando a la Plaza de Sagrados Corazones. En el día de ayer vimos cómo habían despejado prácticamente todo este material de esa capa externa, de esa pegatina que recubre todo este material, ya habiendo terminado en la parte frontal, en esos laterales, y ya pues ayer creo que vimos cómo estaban despejando también y quitando las últimas pegatinas en este lugar, más o menos aquí, en este sector, y a falta de colocar también pues este pequeño sector que de momento pues no han tapado. Veremos a ver cuándo lo tapan, y si es que lo tapan. Imagino que lo taparán, ¿no? Porque no creo que se quede así, viendo el interior. Bueno, pues seguimos. Nos asomamos por estas vallitas que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones. Tenemos un grupito con chalecos naranjas. No parece que esté el presidente del Real Madrid. Lo que sí veo hoy al fondo es que han traído nuevo material. Parece material prefabricado de la empresa Termo, por lo que puedo ver desde aquí. Puede ser material para la fascia de esta Plaza de Sagrados Corazones, que como podéis ver y hemos visto durante estos últimos días, siempre vemos movimiento en la zona, al menos plataformas de tijera, y en cada una de ellas pues siempre dos trabajadores. Ayer vimos cómo estaban soldando también esta estructura, pero no hay resultado todavía, no hay novedades al respecto. Me quiero fijar a ver dónde están llevando ese material con esa transpaleta, pero ahora mismo están los del grupo y no lo veo muy bien. Vamos a ver si desde la otra zona, desde la torre A, podemos verlo mejor. Ojo, porque mirad lo que están haciendo, ¿eh? Había un árbol que atravesaba la terraza de este restaurante, que la verdad que alguna vez que otra pues hemos venido a comer, y lo están quitando, y es que es normal, si es que atravesaba toda la terraza y lo están retirando, ¿eh? Wow. Y ocupaba mucho espacio, por cierto. Venga, seguimos, pantallas apagadas, pantallas apagadas también en la zona sur de las puertas de acceso del lateral este. A ver desde aquí qué podemos ver de la fascia. Trabajos de soldadura parece,
trabajos de soldadura. Y nada, ninguna novedad al respecto. Vamos a ver si mañana... Bueno, desde aquí se puede ver también ese material prefabricado que han traído y que lo van metiendo al interior, parece, ¿eh? No parece que al final sea para esa fascia de la Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, pues nada, vamos llegando al fondo sur, última parada antes de acceder al interior, y vamos a ver si vemos algún avance en la antigua estructura del Santiago Bernabéu. Ya sabéis que empezaron a colocar y a montar estos andamios, estas plataformas, para trabajar en la zona, colocando ese composite, colocando ese material para disimular el interior desde el exterior. Ojo, porque parece que tenemos un nuevo evento, ¿eh? Hay gente accediendo al estadio, pero bueno, nosotros a lo nuestro. Vamos a ver si podemos ver algún avance, algún tipo de avance. Ayer ya vimos como, sobre todo en esta zona, habían colocado todos esos paneles, y eso es básicamente lo único que podemos ver, porque ahí tímidamente también podemos ver más paneles incorporados, pero con la misma estructura no podemos visualizar correctamente lo que va sucediendo. Hay que tener mucho cuidado al estar en este lugar por si acaso se nos cae algo. Lo único que podemos ver es andamio, andamio y andamio. Y para seguir con la actualidad del fondo sur, llegamos a la parte central, donde ya sabéis también que en los últimos días, semanas, han empezado a desalojar, demoler, desmontar la antigua tienda oficial del Real Madrid en su estadio, desmontando esa visera de bienvenida para los aficionados, para los fans. Y ya creo que están quitando la escalera, ¿eh? Parece que están quitando la... Sí. Están quitando ya la escalera. Stevie Wonder. Ole, ole, ole. Los cristales, lo malo es que se van a romper, pero bueno, claro, si están demoliendo, es normal que los rompan. Así que nada, siguen picando, siguen trabajando en la antigua tienda del Estadio Santiago Bernabéu. Imagino que a los lados tendremos, sí, todos estos contenedores para copiar y para lanzar todo ese escombro que van produciendo de la misma demolición. Así que nada, con estas... Bueno, no, falta por ver los andamios que empezaron a colocar en la esquina de la Torre B. Bueno, pues aquí lo tenemos. Mirad cómo van formando, cómo van montando esta gran plataforma de asedio, estos andamios, para trabajar en el interior de la fachada, para realizar todos esos trabajos, replicando también pues todos los que han hecho en la zona oeste y los que están haciendo también en la Torre A, que acabamos de ver hasta hace unos segundos. De momento están montando los andamios, seguidamente veremos los trabajos y a ver qué resultado hay en todo este lugar. Mira, aquí podemos ver, aquí ya trabajaron, este es el resultado final, este es el color definitivo, que veremos también pues en este lugar y en los andamios que hemos visto también en la Torre A. Accedemos al tour, vente conmigo. Es increíble hasta que llego al sexto nivel para acceder al interior, ¿eh? Madre mía, qué auténtica pasada, qué odisea el nuevo tour. ¿Qué pasa por aquí? No pasa nada, ¿verdad? Ya parece que han pintado toda la estructura, ese color grisáceo, para disimular el interior. Mirad cómo va quedando. Qué bonito, ¿eh? Yo pensaba que este lugar de aquí, en vez de ser vitrinas para el tour del Estadio Santiago Bernabéu, iba a ser como una especie de asientos para bares y demás, aunque bueno, viendo que aquí hay concesiones, seguramente que este espacio de aquí pues pongan terraza, pongan mesas y sillas. Pero bueno, vamos a lo que importa, vamos al interior. Ayer me hizo gracia que se metió una persona a decir
que has pagado el tour para ver las pantallas apagadas del videomarcador. Que revise todos los vídeos, a ver cuántas veces lo he pillado las pantallas apagadas. Que lo revise, a ver, y ya seguro que no se ríe tanto. Se nota que era la primera vez que visitaba el canal, o al menos uno de mis vídeos. Miércoles 19 de junio del 2024, estamos de nuevo en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, visualizando hoy ya sí el encendido total del videomarcador 360 grados. Bueno, miento, total no, porque las pantallas del lateral oeste, estas que estoy señalando y que obviamente no se ven desde este lugar, están apagadas, ese ahorro de energía, aprovechando que desde el tour, o al menos esta vista panorámica del tour del Estadio Santiago Bernabéu, no se puede ver, así que lo apagan para ahorrar energía. Me estoy imaginando que en 2 años tengan que cambiar las pantallas de todo el videomarcador, excepto las de aquí, que prácticamente no se han usado, solamente se usan los días de concierto o días de partido. Bueno, ahí vemos la cubierta, hoy también la vemos completamente cerrada, al igual que el día de ayer. En el día de ayer, pues bueno, dije y puntualicé que deberían abrir un poquito la cubierta porque había mucho movimiento de tierra, por lo tanto polvo en suspensión. Había gente que decía que no podían abrirla porque podían hacer carreras de motos de agua si se abría la cubierta, por si, bueno, llovía o no llovía. Y la verdad que la estancia efímera que estuve ayer en el interior del Estadio Santiago Bernabéu no llovió nada. Es verdad que luego por la tarde sí cayó una que no veas, pero realmente cuando estuve aquí no llovió. Pero bueno, en cuanto ves que llueve, pues lo cierras y ya está, porque no tardas 8 horas en cerrar la cubierta. Bueno, ahí podéis ver los dispositivos LED. Parece que hoy también están apagados, no están realizando pruebas. Los carros de las propias cerchas también están un poco elevados, como nos encontramos en el día de ayer. Ahí lo podéis ver. Si escucháis muchos niños de fondo, es porque no dejan de pasar grupos, grupos de chavalitos de 8, 10, 12, 5 años. Es una auténtica pasada lo que genera el tour del Estadio Santiago Bernabéu. Y ahora que han pues aprovechado a abrir aforo, aprovechando también que hay mucho más espacio, pues esto es una mina de oro, y cuánto me alegro, Y también es una mina de oro gracias a mí, que me dejo la pasta todos los días. Bueno, pues trabajos, mantenimiento en los propios carros de las cerchas. Están soldando, parece que están soldando. Bueno, dejémosles en paz, porque les ponemos nerviosos. Y eso es toda la zona de la cercha de rodadura del lateral este, donde discurren todas las cerchas de la cubierta retráctil. Pantallas internas completamente apagadas también, lo que vemos y lo que hemos visto a principios de semana. Las pantallas encendidas, ayer no. La verdad que lo bueno de ayer, al ver y encontrarnos las pantallas apagadas, es que veíamos las esquinas muy pero que muy bien. Me refiero a las esquinas, las zonas curvas, esta parte de aquí que todo el mundo entiende y que todo el mundo siempre me reclama y me echa la bronca cada vídeo, que se entiende perfectamente, pero claro, digo, las esquinas, y hay gente que dice, Jesús, que no son esquinas, son zonas curvas. Bueno, pero esto también es una esquina, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Ah, bueno, pues hay que decir lo contrario. Lo bueno de lo de ayer, pues bueno, que veíamos perfectamente la estructura que está justo detrás. Hoy, lo bueno y lo malo es que tenemos las pantallas encendidas, y lo malo que no podemos visualizar correctamente la parte trasera. Ahí lo podéis ver. Parece que han vuelto a aumentar el brillo. Qué auténtica pasada, Han vuelto a aumentar el brillo de las pantallas del videomarcador. Bueno, ya que estamos por aquí, aprovechamos para ver todos esos trabajos que están ejecutando en el segundo anfiteatro del fondo sur. Muchas veces digo que están cambiando la huella del segundo anfiteatro, tienen que cambiar la huella de la zona del lateral oeste y fondo norte,
Y también, pues bueno, me respondéis a eso, que también tienen que trabajar en la zona de tribuna. Sí, bueno, ya se sabe, ¿no? Ya se sabe también. Y cambiar de color, por así decir, la zona de la grada de animación. Mirad cómo han ido anclando estos pasamanos, estas barandillas propias de los pasillos que tenemos entre sector y sector del segundo anfiteatro del fondo sur. Después de haber cambiado la huella, ya dentro de poco veremos esa imprimación, esa pintura, esa nueva pintura, ese colorcito típico ya también del bowl del Estadio Santiago Bernabéu. Y ya por fin, y por último, pues veremos la colocación e instalación de los propios asientos. Echamos un vistacito más lentamente que estos días atrás. Ahora veremos el Skybar. He de deciros que hoy tampoco hay grandes noticias respecto al Skybar, pero bueno, quédate aquí en el vídeo para ver cómo está hoy la estructura, que seguro que tienes ganas de verlo. Ahí podéis ver cómo han ido anclando también pues esa fila de pasamanos en este nuevo pasillo. Aquí también han cambiado la huella, y a partir de estos sectores veremos pues con más importancia todo ese encofrado que han ido colocando en diferentes filas de este segundo anfiteatro, sobre todo en la parte más cercana al lateral oeste. Hay pasillos que todavía están incompletos con la colocación de esos pasamanos, pero lo importante es que han ido cambiando la huella. Ahí lo podéis ver, ya están aquí. Lo importante es que han ido cambiando la huella, que es lo que están haciendo ahora mismo en estos sectores más cercanos al lateral oeste. Lo importante es ver trabajo y movimiento todos los días. Buen síntoma de que siguen avanzando y siguen evolucionando las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Y ya pues lo pendiente, que es esto que estamos viendo ahora, ya se está ejecutando. ¿Os acordáis hace unos meses que decíamos en verano aprovecharán para cambiar la huella al segundo anfiteatro del estadio? Bueno, pues ese momento ha llegado, como podéis ver, y poco a poco seguirán aprovechando también en los otros sectores, los que tenemos justo debajo. Segundo anfiteatro del lateral oeste, segundo anfiteatro del fondo norte, que de momento, como veis, pues no han empezado a retirar los asientos. Y veremos a ver cómo continúan y cuándo continúan los trabajos en las otras zonas. En la zona de tribuna, a ver, están esparciendo todo ese sobrante, porque ahí podéis ver un pequeño montículo. Hoy no veo ninguna máquina, ¿eh? Hoy todas las máquinas se han recogido, ya están en el interior, por lo tanto, pues si no han empezado ya, empezarán dentro de poco, que es a echar esas semillas, a sembrar todo este pasto, ¿no? Todo este terreno de juego, que ya sabéis, bueno, que hemos dicho aquí en los últimos días en el canal, que no van a plantar el césped en el interior, no van a colocar tepes de césped, esos rollos de césped que estamos habituados y acostumbrados a ver cómo colocan en el terreno de juego del Estadio Santiago Bernabéu. Y lo que sí van a hacer es sembrar justamente en el exterior, y posteriormente pues llevarán todas las bandejas corriendo al interior para seguir con el mantenimiento correspondiente. Y es posible que a lo mejor estén sembrando gracias a esta máquina, ¿no? ¿O no? No sé exactamente qué tipo de función tiene esa máquina, pero sí vemos que está esparciendo un material o algún producto no identificado. A ver. Sí, pues puede ser, míralo. Ahí vemos ese saco, parece de semillas. Sí. Están germinando el terreno de juego, ahí lo podéis ver. Pues parece que esas son las susodichas, o al menos
No sé si es un producto para afianzar o que afiancen bien, que agarren bien las semillas. No sé si es que la verdad es que no he visto el momento exacto en el que echen semillas. La verdad que estoy dudando si eso son semillas o si es otro producto que están echando para que agarre bien la raíz al terreno. Pero lo que sí vemos es a esta ingeniera que es del césped retráctil, de todo el mecanismo y el césped y elementos del césped retráctil. Así que es posible que estén en contacto tanto los jardineros del Real Madrid, que los tenemos aquí a la derecha, como los propios ingenieros, trabajadores que corresponde con la introducción y salida del césped retráctil. Así que pues es posible que cuando ya hayan terminado de germinar o de sembrar todo el terreno de juego, que si va solamente este hombre echando las semillas, pues va para largo. Pues veamos cómo colocan o van introduciendo las bandejas del césped retráctil. Madre mía, tiene que ser tedioso, ¿eh? Parece que estás en un desierto. Es decir, si haces así, si amplías y no ves los laterales, las bandas, parece que estás en un desierto sin fin. Bueno, lo que sí sabemos... A ver, voy a ampliar. Sí, son semillas, ¿eh? Matrix. Vamos a buscarlo en internet. Venga. Bueno, aquí tengo la página. Os lo voy a leer mientras que estamos viendo el interior. A ver, Matrix, mejorador completo de suelos de arena. Matrix mejora la amortiguación de humedad en el suelo y mantiene de manera eficiente, los nutrientes disponibles para el crecimiento del césped. Estimula la actividad bacteriana y la descomposición rápida del TAC, consiguiendo un césped sano y sostenible. Bueno, pues tiene descomposición del TAC, estimula la vida microbiana del suelo, almacenamiento de humedad y nutrientes, de fácil aplicación, sin polvo. Bueno, como hemos visto, el polvo mágico, el polvo mágico. A ver, que me pone también aquí la dosis de revitalización de la vida en el suelo y estimulación de la degradación del TAC. 20 o 30 gramos cada metro cuadrado, cada 4 a 6 semanas durante la temporada de crecimiento. Aplicación para la construcción de greens y tees. Mezclar 10% a través de la arena en lugar de materia orgánica como turba o compost. Y aquí tenemos el saco. Este es de 25 kilos, que imagino que viendo el tamaño del saco que está en el terreno de juego, también es de 25 kilos. Así que bueno, pues hemos salido de dudas. Hasta incluso hemos visto, gracias a este pedazo de zoom del dispositivo, la empresa en sí, donde se han comprado las semillas para el césped. La verdad es que no me pagan por esta colaboración, por hacer publicidad. Así que Matrix, pónganse en contacto conmigo para, bueno, con mi representante mejor. Yo sí que estoy el correo electrónico para, bueno, pues brindar una nueva oportunidad de negociaciones y colaboraciones con el canal. Claro que sí, hombre, porque hay mucha gente que tiene chalet, tiene terrenos. Y por supuesto a partir de ahora elegirá Matrix, la empresa Matrix, para sembrar, ¿no? Para hacer crecer con mucha calidad el césped de su parcela, ¿no? Bueno, pues nada. Veremos a ver. Mira, ahí están. No me va a dar tiempo. Bueno, no sé cuánto tiempo van a estar así, pero claro, tienen que esparcirlo en todo el terreno de juego, en todo el metro cuadrado de la misma superficie. Por lo tanto, pues lo que digo, es posible que estén todo el día echando esas semillas y mañana o hasta incluso pasado, hoy estamos a miércoles, pues veamos cómo se van introduciendo las bandejas una a una hacia el interior de nuevo. Y bueno, algo que tenía que contaros también respecto al ruido que van generando pues los conciertos que se van celebrando aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, y es que el Real Madrid va a poner remedio. Es decir, ya están pensando
el cómo instalar lonas de insonorización, así que lo que no me han dicho cuándo, porque de momento pues están pensando en el material que van a poner, dónde lo van a poner, pero el Real Madrid va a tomar, o va a poner más bien, cartas sobre el asunto y no va a dejar que esto se escape, estos de los ruidos de los propios conciertos que afecta a los vecinos. El Real Madrid pues se va a aportar, la verdad, y va a colocar pues algún tipo de lona de insonorización, pues me imagino que serán pues en todos esos huecos que tenemos entre la zona de las guiseras del paseo perimetral y el propio suelo del paseo perimetral. ¿Para qué? Para que no se escuche tanto en el exterior pues todo este ruido, bonito ruido por cierto, de los propios conciertos que se van celebrando en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que ya os lo digo, es oficial, el Real Madrid va a ejecutar un plan de insonorización del estadio. Lo que digo, no se sabe cuándo empezarán, pero sí está ya hablándose en los despachos de la cúpula del Real Madrid. Bueno, este año hemos vamos a tener unos 20 y pico conciertos o eventos aquí en el estadio, y es que ya también tengo entendido, al igual que he estado hablando por el tema de insonorización, pues que para el año que viene, para el año 2025, ya hay 50 eventos confirmados, no oficiales ni se ha hecho público, pero para el año que viene ya tenemos 50 eventos confirmados. 50 eventos que se irán haciendo público pues en los próximos meses, para que la gente, los fans de cada cantante, puedan ir adquiriendo la entrada correspondiente para venir al Estadio Santiago Bernabéu. Y lo suyo, ya que ayer no sé con quién lo hablaba, la verdad, pero estaba aquí en el estadio, y estos días, estos eventos, estos últimos conciertos, pues ha ido poniendo el escenario en este lugar de aquí, en la parte más cercana al fondo sur. Yo espero que, bueno, eso imagino que el Real Madrid lo tiene ya prácticamente planteado, es que pues se coloque un tipo de pasarela, un tipo de escenario sin ningún tipo de pared o de techo, así una estructura en la parte central de la losa, para que se haga pues un concierto 360 grados y se aprovechen todos los asientos. Así gana el concierto, atrayendo a más personas, a más fans aquí al estadio, y gana el Real Madrid también pues ingresando una suma importante de dinero con ese evento. ¿Os imagináis que salga por allí el cantante o la cantante por la zona del túnel de vestuarios y que directamente venga una pasarela que justo en la parte central, pues de forma circular o cuadrada o rectangular, pueda realizar el concierto en ese lugar, y también pues tengamos todos y cada uno de los asientos disponibles para el propio evento? Eso sería la leche, la caña de España, ¿no? Como se dice aquí en España. Bueno, pues muy guay, ¿eh? Muy guay, viendo los avances del segundo anfiteatro. También viendo cómo siembran esas semillas en la zona del terreno de juego, y nos falta ver pues esta estructura del Sky Bar, que hoy nos parece que tengamos mucha iluminación al respecto, pero seguimos viendo trabajos de limpieza. Ahí podéis ver cómo está esta chica, creo que es, sí. Está esta chica ahora mismo pues limpiando, barriendo en ese lugar. Vemos al fondo también más chalecos naranjas, síntoma inequívoco de que siguen pues corroborando que todos los trabajos hayan salido bien. Y lo que digo, que hoy hay menos luz en el interior, menos pruebas. Solamente veo las pantallas de animaciones encendidas. Ahí podemos ver esa galaxia, y al otro lado también están encendidas esas pantallas. Bueno, ya parecen medusas, así que poca galaxia va a ser, parece más el mar. Y lo que digo, poca iluminación. Hoy no hay tantas pruebas como por ejemplo vimos en el día de ayer. Ayer la verdad es que fue increíble ver la discoteca que había montada en el interior, con tanto lucerío. Bueno, de todas formas, en cualquier momento pueden reactivar la operación encendido de luces. Así que esto es lo que tenemos tanto en el exterior y en el interior en el día de hoy. Espero que os haya gustado con esas últimas noticias respecto a la noticia oficial del Real Madrid, que no se ha hecho pública, pero ya os lo digo yo, que el Real Madrid va a tomar cartas sobre el asunto, sobre el tema de insonorización del estadio, y también los nuevos eventos
que ya están confirmados para el año que viene, 2025. También el tema del terreno de juego, como están sembrando todas esas semillas. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejen su like, suscríbanse y muy importante también activar la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Hala Madrid!